Muy buenas tardes América Latina. Comenzamos una nueva semana, la primera semana del mes de octubre. Concluye un movido mes de septiembre y lógicamente gran cantidad de información nueva que se empieza a incorporar y grandes movimientos también en los mercados. Aquellos que es su primera vez, les recuerdo que tienen la opción del chat para poder acercarme comentarios, preguntas, inquietudes. Y les voy dando la bienvenida al plan de trading semanal, donde compartimos información relevante de la apertura del mercado, qué está moviendo a los principales instrumentos, analizamos el calendario económico en conjunto, anticipando las citas más relevantes de la semana y lógicamente en la parte final analizamos algunos de los principales instrumentos del mercado Forex, los commodities, índices, criptos, con el objetivo de trazar posibles escenarios y zonas relevantes para el trading. Les voy dando el saludo a todos los que me están saludando en estos momentos, muy buenas a todos, y les doy la bienvenida, como decía recién, a esta nueva sección, donde arranca una semana que, como decía, ¿no? Termina el mes de septiembre y empiezan a aparecer algunos ruidos del mercado que empiezan a impactar. Por un lado, el Credit Suisse fue noticia, ¿sí? Llegó, si mal no recuerdo, a caer aproximadamente un 9%, mientras sí, lógicamente se trataba de tranquilizar a los inversores, donde hay dudas sobre la viabilidad del banco, y eso lógicamente no ataca al banco solo, sino también al sector bancario en general y lógicamente a los sectores financieros, más allá que vemos una suerte de recuperación en este momento en los principales índices americanos y con un Nasdaq que supera el 1.5% luego de tener un septiembre fuertemente caída. También tenemos que hacer mención de lo que sucedió la semana pasada, donde el sector manufacturero, sobre todo en los Estados Unidos, cayó a mínimos de mayo del 2020. Esto empieza a confirmar ese miedo pasado, hoy real, a posible recesión en el país americano, como también lógicamente en otros países, sobre todo a pesar de la fuerte intervención que está teniendo la Reserva Federal con el objetivo de tratar de paliar esa inflación, ¿sí?, que se hace presente y que lógicamente está atacando el bolsillo de los diferentes individuos, no solamente los americanos, sino también el resto de los países, y este costo sí, claramente no beneficia a las economías. También tenemos que hacer mención que Reino Unido dio marcha atrás con el recorte del tipo impositivo que sí va a dar a ciertos segmentos de altos ingresos y que asustó al mercado, lo cual fue bien trasladado al precio de la libra, que vimos recuperó importantes posiciones, y esto hace que pueda quizás fortalecerse más, por lo menos en el corto plazo. Finalmente, como vemos ahí a la derecha, observamos al petróleo dispararse ante un fuerte recorte de la producción de la OPEP. Cada vez que la Organización de Países Exportadores de Petróleo hace este tipo de accionar, ¿no?, de recortar lógicamente la producción, incide claramente sobre la suba del crudo, y se pudo visualizar no solamente en el Brent, sino también en el West Texas Index que estuvimos viendo en estos momentos. Pero bueno, esto es parte del inicio del mercado, esto es parte de lo que ya observamos en la apertura, y mientras vamos viendo directamente algunos de sus comentarios, vamos a analizar qué nos depara el calendario económico en esta semana, sobre todo respecto a una semana que, como suele ser la primera semana de cada mes, nos depara dato del empleo, como recién mostrábamos en la primera filmina. En una jornada del día de hoy donde recién hacíamos manifiesto, ¿no?, de lo que pasó con el PMI, que llegó a mínimos de los últimos 2 años, y fíjense que se esperaba una suerte de caída de 52.8 a 52.5 y finalmente estuvo muy cerca del umbral que nos marca recesión de expansión del sector, que es la zona de los 50.
así que lógicamente empiezan a mostrarse el decrecimiento no solamente del sector manufacturero, sino también del servicio en los Estados Unidos, y todo hace prever que esa recesión que se espera y lógicamente se anticipa se va a dar en los mercados. Vamos a mañana 4 de octubre, donde conoceremos decisión de la Reserva del Banco de Australia con una suba de tipos de 50 puntos básicos. Esto se conocerá a las primeras horas del día, en hora, ¿sí? en hora AM, ni bien comience el nuevo día, será el turno de la Reserva del Banco de Australia, donde se espera de antemano, acorde a los analistas, una suba de los tipos de interés. En el resto del día habrá datos de mediano impacto y nos concentraremos también con decisiones de los bancos centrales, en este caso con el Banco de Nueva Zelanda, que también se espera suba el tipo de interés a las 10 p.m. en 50 puntos, de 3 a 3.50. Vuelvo a las preguntas, que aparecen algunas, y quiero estar atentos para poder acercarle mis comentarios. Muchísimas gracias, Clau, que también me acerca sus saludos, otra de las personas que suele estar permanentemente presente. Bien, hablamos de la decisión del Banco de Australia, hablamos de la decisión del Banco de Nueva Zelanda. Vamos a ir directamente ahora al día miércoles 5 de octubre, donde ya empezamos a anticipar los datos de empleo que se conocerán en los Estados Unidos en forma oficial el día viernes. Como decíamos recién, con gran cantidad de datos también del PMI de la eurozona, se conocerá en Alemania, Francia, Italia, y el PMI final desde la zona incluida, las 5M, datos que no suelen tener un importante impacto. Sin embargo, si en este momento donde estamos hablando de posible recesión y donde se esperan lógicamente datos nada buenos, es importante andar siguiéndolos de cerca, sobre todo para lo que viene hacia adelante. Donde nos concentraremos la atención en el ADP a las 9:15 am, donde el ADP mide el cambio del empleo no agrícola del sector privado, ¿sí? Desarrollado por la Automatic Data Processing, y se espera una creación de empleo de 132 a 200.000, por lo cual son datos en principio positivos y son muy considerados no solamente porque alguna diferencia puede impactar en el mercado el día miércoles, sino sobre todo para poder anticipar lo que va a suceder durante la jornada del día viernes. Un poquito más tarde, y completando el dato del PMI, conoceremos el PMI de servicios en los Estados Unidos a las 11 am. Se me ha caído. Por favor, me confirman si la pantalla es correcta. He tenido una pequeña interrupción directamente en internet. Quedo atento a sus comentarios antes de continuar con el webinario. Bien, muchísimas gracias. Parece ser que me dicen que está todo ok. Sí. Voy directamente a ustedes. ¿Se puede ver? Sí, se ve claramente. Bueno, muchísimas gracias. Bien, hablamos entonces del día miércoles 5 de octubre. Vamos ahora al jueves 6, donde se conocerá, como es semana a semana, los pedidos de subsidio por desempleo. Este dato que nos marca claramente la evolución del empleo en los Estados Unidos, y a nosotros nos sirve como indicador para anticipar, junto con el dato previo, qué es lo que puede llegar a suceder el día viernes. En este caso se espera también una suba en los pedidos de subsidio por desempleo, lo cual es negativo y lógicamente en caso de confirmarse nos podría anticipar un dato quizás menor del esperado el día viernes. También tenemos que considerar que el presidente del Banco de Japón, Kuroda, y como suele ser sin un horario claro y con un yen en mínimos históricos frente al dólar y en zonas lógicamente que no le conviene a la entidad bancaria japonesa, más allá de la diferencia entre una economía con tipos de interés
cercanos a ceros o negativo, y el resto del mundo que está subiendo los tipos de interés. Así que ojo y atentos a una posible intervención durante los próximos días o en el momento que Kuroda tome su micrófono respecto al yen y movimientos muy bruscos y muy volátiles. Lo hemos visto la semana pasada y claramente un yen se movió aproximadamente unos 500 pips en muy poquitos minutos, por lo cual atentos por favor a el posible discurso de Kuroda el día jueves, que también tendremos reunión, ¿sí?, de política monetaria de el Banco Central Europeo, por lo cual también pueden producirse algunos movimientos en los mercados cuando las entidades bancarias, ¿sí?, expresan comentarios y lógicamente mueven los mercados. También tendremos desde Canadá, ¿sí?, desde su gobernador Maclean, a las 12:35 p.m. la oportunidad de brindar sus comunicados, y de algunos miembros de la Reserva Federal, como por ejemplo son Walter y Mester. Y en este momento, donde lógicamente todo pasa por lo que hagan las entidades bancarias principales, sobre todo respecto a la suba de tipos de interés, para poder apalear, como decíamos, los efectos de inflación, va a mover los mercados, así que hay que estar atentos lógicamente a este tipo de posibles informes y discursos que van a mover los mercados. Vamos al viernes, y acá sí nos vamos a situar directamente en horario americano, porque desde Canadá y Estados Unidos se conocerán los cambios en el empleo, sobre todo aquellos que operan el dólar canadiense. El lunes 9:30 am tendremos la publicación del dato de empleo en ambos países, así que tendremos argumentos para ver volatilidad en el dólar canadiense sobre el dólar americano. Y lógicamente, al ser uno de los datos de mayor impacto históricamente, nos referimos a los datos de empleo en Estados Unidos, tendremos que estar atentos a lo que suceda con el cambio en el empleo no agrícola. Si en principio se espera una suba, una creación, quiero decir, de empleo de 265.000, lo cual Estados Unidos sigue creando empleo, y eso lógicamente lo mantiene en la decisión correcta respecto a Powell y su equipo. Pero fíjense que se espera una creación de empleo por debajo de la creación anterior. También vamos a ver qué va a suceder con la tasa de desempleo, que, si mal no recuerdo, y lo vamos a observar, subió en el mes pasado respecto lógicamente a lo que sucedió en agosto en 2 décimas, y eso impactó en el mercado, por lo cual en caso de que los datos sean peores a los esperados, podemos tener quizás, lógicamente estamos hablando de probabilidades, una toma de aire de la fortaleza que está teniendo el dólar en estos momentos en los mercados en general. Así que atentos a este dato, que sin lugar a dudas será el dato del mercado a conocerse de aquí en adelante. Bien, dudas, preguntas y comentarios antes de empezar directamente a analizar la parte gráfica, donde trataremos de observar y compartir nuestro escenario a lo que respecta directamente posibles movimientos en no solamente el mercado Forex, sino también algunos de los otros instrumentos que solemos observar y ver, sobre todo los índices, que estamos recibiendo una gran cantidad de preguntas, lógicamente luego de que estén cotizando muy cerca a niveles de mínimos del año y quizás anticipando posibles movimientos mayores. Vamos con el dólar yen, ¿sí?, porque claramente tenemos movimientos relevantes en estos momentos, y estos movimientos que decía hoy, y ante la espera de datos desde Estados Unidos y lógicamente ante las posibles palabras del gobernador, fíjense lo que está pasando con este par, que los tenemos claramente en niveles máximos y con muchísima presión alcista, sobre todo por estas diferencias de tipos de interés, donde Estados Unidos tiene una política férrea de seguir manteniendo las subas durante el resto del año, y lógicamente Japón una política totalmente contrapuesta de tipos de interés en cero o negativos. Esto ha hecho valorizar muchísimo al dólar hasta niveles no convenientes para la entidad y lógicamente
para el gobierno japonés. Estamos en este momento entre 145, 145.70, zona clave, volvió a quebrar la zona de 145 el día de hoy. En este momento el gráfico diario del dólar yen está a la baja. Lo que estamos apreciando en este momento es un movimiento que cotiza por debajo del precio de apertura y lógicamente estaremos atentos al cierre de la jornada del día de hoy porque en caso de no confirmar el quiebre de la zona 145, mantiene la posibilidad del inicio de un movimiento correctivo y como decíamos, tenemos un doble intento, quizás nos pueda regalar un tercer intento, confirmaría un triple techo y por debajo de 141.60 tenemos aproximadamente unos 350 pips en caída que nos daría un objetivo cercano a los 138, 137.70, que además es una zona de mínimos ascendente donde encontramos un clarísimo canal al alza. Aquí nos consultan cómo está el euro dólar. Claro que sí, vamos a ir analizando un poquito el euro dólar, sobre todo porque hay muchas personas que están esperando una recuperación. Ha tocado la zona de 0.9550, nosotros teníamos el objetivo ahí fijado y desde ahí ha recuperado posiciones. Nos ha regalado un doble suelo, 0.97, así lo habíamos dicho la semana pasada con el cierre. A partir de allí en 0.97 recuperó posiciones y cumplió su objetivo del doble suelo cotizando en 0.98, 35.40 y cumplimentando ese objetivo esperado. Claramente si lo tenemos que ver en gráficos mayores, no hay vuelta, no hay nada más que decir. ¿Por qué? Porque la dirección es claramente a la baja, no solamente en términos semanales, sino también diarios, y como decíamos, la velocidad se ha incrementado. Cuando cae mayor cantidad de pips en menor cantidad de tiempo, nos marca una nueva dirección, una línea de velocidad, y esto lo ha llevado hasta, lógicamente, mínimos no visto en los últimos 20-25 años. ¿Qué estamos observando en este momento? Una recuperación, pero entendemos que no ha todavía terminado el ciclo bajista en el euro dólar. Entendemos también que por debajo de 0.9860 la dirección tendencial es a la baja y lógicamente los siguientes objetivos están en 0.97 y la zona clave en 0.9550. Mientras no quiebre 0.9550 empiezan a incrementarse las probabilidades de una recuperación mayor, pero todavía le faltan varias horas y les diría varios días para poder hablar de una recuperación mayor del euro dólar. En estos momentos la tendencia es bajista y tenemos más probabilidades de un nuevo impulso a la zona de mínimos que de una recuperación. Solo por encima de los 0.9930 podríamos hablar de una recuperación mayor del euro dólar. Vamos a ver el oro, otro que está recuperando posiciones luego de lo sucedido en el día de hoy, que hablamos respecto al Credit Suisse, que parece ser que trae cierto miedo al mercado, cierta incertidumbre y el oro rápidamente reacciona al alza. Fíjense que ha abandonado la zona de los 1.660 dólares, lo tenemos cotizando en otra zona clave muy cerquita a los 1.700, 1.695, con, como decíamos, todavía tendencia posible bajista. Tenemos máximos descendentes y una zona clave entre 1.695 y 1.700. Solo el quiebre de la zona de 1.730 nos indicaría probabilidades de recuperación del oro. Por lo pronto entendemos que es un rebote con el objetivo de realizar al menos otro impulso a la baja. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta la zona de 1.650, 1.660. Este es un nivel que nosotros tenemos muy relevante y que debería quebrar nuevamente la zona de 1.660 para ir a buscar mínimos. Si ustedes me consultan cuál es la dirección tendencial del oro, es claramente a la baja. 1.680 es una zona clave y más allá de estar recuperando posiciones y cotizando en estos momentos en el precio actual, de no confirmarse con un cierre diario, este quiebre de la zona de 1.680, todavía mantenemos probabilidad de aceleración bajista, sobre todo por debajo de 1.660. ¿En qué lugar nos quedaríamos un poco más tranquilos con el oro en sentido alcista? Bueno, lo decíamos, lo tenemos por aquí, 1.730 dólares
es una zona para nosotros relevante en caso de volver a ver nuevamente alzas en el oro. La dirección tendencial mayor nos indica la formación de un doble techo, se podría estar conformando el pullback y desde aquí iniciar un nuevo movimiento bajista. Lo hablábamos en el seminario durante el fin de semana en Santiago de Chile. A veces es difícil explicar desde el punto de vista fundamental las razones por las cuales el oro no esté subiendo en este momento. Hay condiciones de más, hay incertidumbre, hay suba de tipo de interés que están lógicamente dañando al mercado. Está también lógicamente la inflación que desalienta la inversión en monedas y sí en otro tipo de activos de cobertura. Se mantiene todavía en velo este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que parece no querer terminar. Hay un montón de argumentos que deberían indicar una fortaleza al oro. Sin embargo, lo que estamos observando es que quebró la zona de 1680 y más allá que ahora podría estar formando un pullback entre 1680 y 1730 podría estar la zona para un nuevo impulso bajista que en caso de confirmarse tiene objetivos muy abajo todavía y lógicamente requiere el paso del tiempo. Por lo pronto la corrección está fundamentada y entendemos que el nivel clave para abandonar el escenario bajista del oro es la zona de 1720-1730. Vamos a ver un poquito también lo que está sucediendo con los índices. Fíjense la fuerte caída y la confirmación de quiebre de mínimos del año en el Nasdaq, más allá de que recupera posiciones en este momento, una recuperación que lo vuelve a hacer a cotizar cerca de los mínimos anuales previos que habían sido vulnerados en la semana pasada. La tendencia, a nuestro entender, sigue bajista. Tenemos zonas de máximos descendentes. La zona entre 12.800 y 13.200 fue clave, fue quebrada, recuperó posiciones y luego durante la semana pasada observamos una fuerte caída cerrando un septiembre bastante negro. Estamos entrando en los últimos 3 meses del año, mantenemos todavía que cualquier movimiento alcista es una buena zona para posicionarte en nivel short a la baja y más allá de la recuperación en estos momentos, si podríamos trazar un retroceso a partir de los ratios de Fibonacci y marcaríamos la zona de los 11.300, 11.700 y a mi entender la zona de 12.100 con muy buenos niveles para donde podría realizarse una detención y un nuevo impulso a la baja, sobre todo si se confirman los datos de una posible recesión en los Estados Unidos, ya que los índices claramente deberían reaccionar a la baja. Concluyendo este análisis del día de hoy, mantenemos con las criptos un análisis técnico también y fíjense lo que viene sucediendo con el Bitcoin, 19.500, una fuertísima zona de soporte, como veíamos, entre los 18.400 y 19.500. Fíjense la cantidad de velas con idas y vueltas en 400, 500 dólares y como os decimos, ¿no? Tendencia bajista, lateralización. Sin embargo, estamos en este momento en el margen inferior de esta cotización última y de este posible canal alcista, bandera invertida. Lo cierto es que intentos fallidos, en caso de que no puedan confirmar el quiebre y la continuación, nos puede regalar un impulso alcista y una recuperación para esta criptomoneda. Viendo y analizando día a día las criptos con mayor herramientas técnicas, claramente lo que estamos apreciando es que este patrón, que en principio es de continuación, por debajo de los 17.500 dólares tendrían unos 8.000, 9.000 dólares a la baja. Sin embargo, intentos fallidos empiezan a acrecentar la probabilidad de cambio y en ese caso analizamos 22.700 y la zona de los 25.500 dólares como siguientes zonas de resistencia en dirección alcista. Me saluda Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo se llamaría, me consulta, el grupo de mínimos? Mínimos ascendentes, mínimos descendentes, ¿solo existen esos? Mira, créeme que no termino de comprender tu pregunta. Sin embargo, cuando hacemos referencia a direcciones tendenciales, lo cierto es que una tendencia alcista está conformada por mínimos ascendentes y lógicamente el quiebre de máximos previos, pero la definición de línea tendencial es de mínimos ascendentes.
línea tendencial bajista es de máximos descendentes y el quiebre de mínimos anteriores confirmando lógicamente las rupturas de zonas de psicología y zonas de psicología respetadas por el mercado. Pero bien, vamos hasta aquí, aparecen un montón de fuentes y opciones y ventanas que tengo abiertas en este momento. Comparto con ustedes la información de MOLFX en caso de que nos quieran contactar. Los voy despidiendo. Les deseo una excelente semana de trading. Estén atentos a nuestros webinarios. Estamos en el mismo horario, 2 p.m., horario Uruguay, horario Chile, horario Argentina. ¿Sí? 2 horas antes para Perú, Colombia, México y Ecuador. Les dejo un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Deseo hayan podido recibir información acorde a lo esperado. Nos encontramos mañana martes. Hasta la próxima.